Hoy, en Te lo resumo así nomás, sé lo que hicieron el verano pasado. La cosa empieza en la 1. Esta es la historia de un grupete de muchachines re blancos y re lindos que viven lo más tranquilos en la costa. Y ellos son Julie como la morocha linda, Buffy como la rubia linda, Barry como el rubio lindo y Ray como el morocho lindo. Este poco heterogéneo grupo de personajes está re al pedo en el verano y se van a festejar a la playa y toman un poco de alcohol. Por eso cuando están volviendo a casa... Tendremos que ser sumamente cuidadosos todo el tiempo. Así que no corran riesgos, y eso se aplica cuando crucen una calle o conduzcan un auto. Piensen en la seguridad. Y eso, además de matar a un chabón, hace que el rubio protagonice los momentos más histéricos y por lo tanto peores actuados de la película. Can't you see where you're going? You're the one who rammed it! Shit! What the hell was he doing out here? We don't have time for your shit! You! Shut up! Don't you nod your head, you fucking say it! Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. La cosa es que deciden hacerse los boludos y tirar el cuerpo al agua. Pero... Sí, el tipo estaba vivo y lo tiran en el agua igual. ¡Bien hecho! Dato de vital importancia. En un momento pasa Leonard de Big Bang Theory y ve algo raro, pero no ve bien lo que pasa, así que se va. Pero sería el único testigo. Fin del dato de vital importancia. ¡Un año después! El grupete se dividió y no se vio nunca más. La morocha se fue a la universidad, Buffy está trabajando en el negocio de la hermana, el rubio está re cheto en la casa y el morocho labura en el barco. Cuestión que la morocha vuelve al pueblo y le llega una carta que dice el título de la película. Y ella piensa, uy, la concha del solete, alguien sabe lo que hicimos el verano pasado. Entonces la va a buscar a Buffy y le dice, Buffy, alguien sabe lo que hicimos el verano pasado. Y de ahí se van a buscar al rubio y le dicen, Rubio, alguien sabe lo que hicimos el verano pasado. Y de ahí se van a buscar al morocho y le dicen, Morocho, alguien sabe lo que hicimos el verano pasado. Googleando en un falso Google, descubren que a quien mataron fue un pibe que días atrás había matado sin querer a la novia en un accidente automovilístico. Y cuando lo encontraron en el lago, creyeron que se había suicidado. La cosa es que mientras ellos googlean, esta persona que sabe lo que hicieron el verano pasado, se pone un piloto, se pone un sombrero y con un gancho va matando uno por uno a los personajes. Es interesante cómo el tipo se maneja con muchísima impunidad porque hace lo que quiere por el pueblo y nadie ve nada. Como acá, que le roba el auto al rubio y lo persigue por todos lados y lo atropella y nadie ve nada. O acá, que le mete el cuerpo de Leonard a la morocha en el baúl con un montón de cangrejos y nadie ve nada. O acá, que la morocha le va a mostrar a los amigos y el cuerpo ya no está. Sacó el cuerpo y todos los cangrejos y nadie vio nada. O acá, que se le mete en la pieza a Buffy y le corta el pelo y nadie vio nada y ella hace una referencia al padrino que nadie ve. La cosa es que los únicos que quedaron vivos son los morochos y descubren que el que está detrás de todo esto y a quien realmente atropellaron es este tipo, que es el papá de la piba que murió en el accidente automovilístico y que se llama Ben Willis. Él mató al novio de su hija y ese es el cuerpo que encontraron. Ellos después lo atropellaron a él y por eso se está vengando. La cosa es que terminan todos en el barco y tienen la super batalla super final. Le cortan la mano al tipo y lo dan por muerto. ¡Otro año después! La morocha está en el baño cuando de repente... Y así nos vamos a Sé lo que hicieron el verano pasado 2, la venganza de lo que hicieron el verano pasado. Parece que eso del baño fue una pesadilla. Y esto que le pasa en el confesionario... también es una pesadilla. Claro, lo que pasa es que la morocha está teniendo delirios místicos con el loco del gancho. Pero fuera de eso está todo normal. Ella sigue yendo a la universidad y se armó un nuevo grupete de amigos, entre los que destaca Will Benson. Y atentos al nombre, se llama Will Benson. Acuérdense de eso. Ok, polilla. Y además sigue de novia con su amigo morocho blanco. En fin, ella vive con su amiga y un día se ganan un viaje a Bahamas. Rio. Okay,
Just what? Magic 96.7. Mira con la cara que te mira Conan, si Río no es la capital de Brasil. Ella y sus amigos se van a las Bahamas mientras que su novio se queda en el pueblo y un día va en auto cuando de repente se encuentra con un tipo atropellado. Va a ver qué onda y qué te cuento que todo eso. It's a trap. Sí, el loco del gancho volvió y lo corre al morocho con el auto y hace que se golpee contra el piso. Parece que el tipo se sigue manejando con total impunidad porque pudo armar toda esa puesta en escena del muñeco y de sacar todos los cuerpos sin que nadie vea nada. Mientras tanto, en las Bahamas, todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque a la morocha le empiezan a aparecer mensajes. Porque parece que el loco del gancho viajó hasta las Bahamas para seguir atormentando a la muchacha. Y ahí nos enteramos que... Brasilia is the capital of Brazil, not Rio. Claro, la capital de Brasil es Brasilia, lo que significa que todo eso lo armó el loco del gancho, que después de que le cortaron la mano y lo tiraron al agua, salió de ahí, fingió ser un programa de radio, consiguió plata para pagarles un viaje a las Bahamas, consiguió plata para reservar 2 habitaciones en el hotel, y todo eso para seguir atormentando a la morocha cuando lo pudo haber seguido haciendo en el mismo pueblo. Pero él no estaba solo, lo acompañaba Will Benson. ¿Y viste que te dije que te acuerdas del nombre? Bueno. You get it? Will Benson? What is the meaning of this? Benson! That could be a logical explanation. Sí, el tipo es el hijo de Ben Willis y armó toda la venganza con su padre y para joder un rato se puso Will Benson. La cosa es que juntos matan a todos los personajes secundarios. Empty cottages on the shore. We're gonna have a good time. Yeah, we're gonna have a good time. A ball break, walking hand in the moonlight. I'm breaking through your heart. Ya para el final la están por matar a la morocha, pero, el novio que después de estar internado se escapó del hospital, compró un arma, se afanó un barco y viajó a las Bahamas y llegó justito para salvar a su novia. Y entre los dos matan a los malos. La cosa termina con ellos viviendo juntos re tranquilos cuando de repente... Y nos va a quedar la duda si eso pasó de verdad o fue un sueño, porque la cosa sigue en sé lo que hicieron el verano pasado 3, lo que hicieron el verano pasado contraataca. Y esta película no sigue la línea de los personajes anteriores, pero ocurre en el mismo universo y ya van a ver por qué. Acá seguimos la historia de un grupete de amigos que no vale la pena detallar porque no empatizas en ningún momento con ninguno. Y además, ni bien arranca, ¡pomba! Aparece el loco del gancho y los corre que te corre. A uno lo corre hasta el techo, haciendo que el pibe se tenga que tirar del techo. Al final todo este asunto era un chiste de los muchachos, ¡qué gracioso! Pero las risas se acaban cuando se enteran que el pibe que se tiró del techo se murió de verdad. A la pelota. Entonces ellos se juran no decir nada a nadie y vivir la vida como si nada. ¡Un año después! La muchachada estaba viviendo lo más tranquila cuando de repente le empiezan a llegar mensajes que dicen que saben lo que hicieron el verano pasado. Y también los empieza a perseguir un tipo con un impermeable y con un gancho. Y uno podría creer que es el pie muerto o un familiar del pie muerto. Pero no, es el mismísimo Ben Willis, pero zombie. What? Sí, zombie. No tiene nada que ver con la lógica que iban llevando las películas ni explican cómo pasó de estar enterrado en las Bahamas a ser un zombie en el pueblo que mata gente que ni siquiera conoce. Pero bueno, mata gente que ni siquiera conoce. Empty cottages on the shore, and we're gonna have a good time. Yeah, we're gonna have a good time. A ball break, walking hand in hand. La cosa es que al tipo no lo puede matar porque, bueno, es un zombie, qué sé yo. Pero al final la protagonista le ensarta el gancho en la cabeza y después lo tira a una máquina y muere. En realidad no muere porque en la escena final la piba va por la ruta cuando de repente el loco del gancho inexplicablemente aparece ahí.
Aunque no queda claro si eso es real o es un sueño y no va a quedar claro nunca porque la saga, por suerte, termina acá. Y yo no sé cómo terminar este resumen. Alguien que me saque de esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si tú quieres bailar. Bueno, Sopa de caracol. nos vamos. Esto fue la trilogía de Sé lo que hicieron el verano pasado, sin más. No te vayas acá sin pegarme una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retuiteada, y una instagrameada, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram, y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.